Bien, ya empezamos con nuestra clase de hoy, que es la segunda, que viene en sistemáticamente para profundizar en lo que es la teología, en la introducción a la teología. Y hoy vamos a analizar, a estudiar lo que es la revelación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo hice un mapa conceptual esquematizado, que con la primera idea de hacerlo es compartirlo con ustedes para que cada uno lo tenga. Se lo voy a pasar a través del grupo de la comunidad, del chat que tenemos de WhatsApp. Y si hay alguien que lo quiera que se lo envíe individualmente, también me lo puede decir y yo con gusto se lo doy a través está en un formato de PDF. Y ese va a ser como que la introducción de este tema a través de seguir ese esquema conceptual que he realizado. A mi parecer está bastante completo. Y una segunda parte que es más de conclusión. Cuando estaba analizando los tiempos, me parece que posiblemente a lo mejor nos lleve bastante tiempo nada más desarrollar el esquema, ¿no? Pero en la parte de conclusión, bueno, la hacemos básicamente con sus opiniones y con sus preguntas, para también darles la oportunidad esencial de este encuentro que son ustedes, ¿no? A medida que vayamos desarrollando este tema, también van a ir entrando personas que me están pidiendo ingreso. Eh, por eso a lo mejor me detengo un momento, pero es porque estoy dando ingreso a nuevos compañeros. Y, y bueno, y sí, iba ya a compartir pantalla, pero hay varios que están en espera. Vamos a ir admitiendo. Bien, ahí tengo dos todavía en espera, pero no me permite ahora en este momento incluirlos. Vamos a ver cómo hago. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, mira, me conecté con el teléfono porque no me agarraba la computadora, pero ya me agarró la computadora, entonces me voy a desconectar del teléfono y voy a ingresar por medio de la computadora. Vale, sin problema. Yo ahí te Okay. vuelvo a admitir. Dele, pues. Ya bienvenidos también a los que están ingresando Un en este saludo, momento. saludo para Vamos todos, a buenas noches para todos. Vamos a compartir pantalla para entonces no retrasar más nuestra clase. Bien, en este momento ya deberíamos estar compartiendo pantalla y deben estar viendo eh, justamente el esquema, ¿no? El esquema o vamos a llamarlo mapa conceptual que tiene como título Fe y Revelación. Si por algún momento no se ve, me avisan para entonces detenerme. Aquí podemos ver claramente eh, que la revelación va muy ligada a lo que nosotros podemos entender o conocer como la fe, ¿no? ¿Qué es fe? Fe a lo largo de este esquema se va a ir desarrollando, pero podemos indicar que es tener esa certeza en aquello que sabemos que existe, en que sabemos que está presente, que está allí, pero no lo podemos ver, inclusive no lo podemos conocer en su totalidad, pero no porque no porque podamos terminar de abarcarlo con nuestro conocimiento, ni podamos percibirlo totalmente con nuestro sentido, no significa de que no exista. Entonces, por eso, cada uno de nosotros tenemos lo que llamamos fe, creer en aquello que sabemos que está allí,
y que es importante, pero a través de nuestra limitada razón, a través de nuestros sentidos, no podemos conocer totalmente. Aquí en el esquema vemos cómo la revelación y la fe tiene como principio el elemento de la palabra de Dios, ¿no? Sabemos que la revelación plena se da en la persona de Jesucristo y la revelación se transmite a través de tres grandes partes, ¿no? Que ya le hemos mencionado anteriormente, que es el magisterio, que es lo que la iglesia enseña, la palabra de Dios, que es el mismo Cristo, el mismo Dios que se hace presente a través de su revelación escrita, y la tradición, que es aquello que no está escrito dentro de la Biblia, pero se ha comunicado de boca en boca a través de todos los siglos de que la iglesia, existe, ¿no? De las primeras comunidades cristianas. En este caso, vamos a partir de las Sagradas Escrituras como elemento fundamental de la revelación y partimos del Antiguo Testamento, donde vamos a conseguir un elemento importante dentro de la revelación, que es que Dios, como Yahvé, le da una identidad al pueblo escogido por él, ¿no? En este caso, Yahvé, dentro de todos los pueblos del mundo, dentro de su creación, escoge a un pequeño pueblo ubicado en ese momento geográficamente en el Medio Oriente y que a través de un pacto, a través de una alianza que establece desde Abraham, porque el judaísmo y de allí deriva el cristianismo, surgen de esa promesa que parte de Abraham, ¿no? Y a partir de esa promesa, de ese pacto y de esa fe que Abraham tuvo, surge esa primera alianza que tiene dos aspectos fundamentales. Primero, justamente una confianza y un abandono de parte de Abraham hacia Yahvé, hacia la promesa de Yahvé. Hay también un segundo aspecto que es la firme persuasión, es decir, la libertad. Hay se adhiere, se escoge libremente aceptar y formar parte de ese pacto, ¿no? Entonces ya tenemos dos elementos. Primero, la confianza y el abandono a la promesa que Dios nos hace. Y segundo, que tiene que ser libre. Nosotros, si estamos aquí formándonos, si formamos parte de una comunidad, si hacemos el bien, si creemos en Dios, es porque libremente así lo hemos escogido, libremente así nosotros lo hemos deseado. Por tanto, de aquí se deriva, del pueblo de Israel, se deriva que la fe que se transmite en el Antiguo Testamento se puede resumir en unas relaciones que vincula el hombre con Dios, que también se puede traducir como la relación entre la creación y su creador. Y Dios se revela como una iniciativa propia, como una iniciativa personal. Es interesante que Dios, siendo creador, se hace el, el, el descubierto, ¿no? Es decir, se expone para que nosotros, a través de nuestras limitaciones, podamos encontrarlo. Se puede decir que Dios se hace el encontradizo. Nosotros sabemos que tenemos una limitación, no solamente por el pecado, sino también una limitación física. No tenemos una presencia como los espíritus puros que pueden ver cara a cara a Dios, sino tenemos la limitación de nuestra materia. Pero a pesar de eso, Dios se hace el encontradizo. Él es el que se presenta a Abraham y él es el que establece su alianza con ese pueblo que muchas veces le va a responder negativamente, porque a pesar que Israel es el pueblo escogido, eso no significa de que no vaya a cometer faltas contra Dios. Pero a pesar de eso, siempre está la fidelidad y está esa confianza. Entonces, podemos decir que la fe en el Antiguo Testamento se resume en la relación de la creación de Dios con su creador. ¿Y quién tiene la iniciativa? Dios.
Esto lo podemos ver también dentro del libro del Deuteronomio, capítulo 27, versículos 9 al 26, donde se revela que la fe de Israel está centrada en la identidad que el mismo Dios le ha dado. De hecho, Israel viene de ese cambio de nombre que, es el, que viene de Jacob. Jacob, Dios le pide que cambie el nombre, le da una nueva identidad y de allí surge lo que conocemos nosotros como el pueblo de Israel, centrada dentro de esa pacto, dentro de esa promesa de ese tronco de abrahámico, ¿no? Que, como he dicho anteriormente, no solamente sale el pueblo judío, sino también sale el pueblo musulmán y sale también el cristianismo, ¿no? El pueblo musulmán no sale de la misma rama de Jacob, de Israel, sino que sale de Ismael, que es otro hijo de Abraham, pero el hijo de la promesa no es Ismael, sino es Isaac. Y de Isaac es el padre de Jacob. Y por tanto, Jacob después pasa a ser Israel y Jesucristo surge de esa rama de Israel. Y por tanto nosotros somos herederos de esa promesa que se le hizo al pueblo de Israel. Y por Ismael, que es el otro hijo de Abraham, no era el hijo de la promesa, pero surge esa rama profética que es el Islam o los musulmanes actualmente. Por eso, estas tres religiones se reconocen como religiones históricas, somos religiones primas, por decirlo de alguna manera, primas hermanas, porque tenemos un tronco común, aunque cada uno tiene un dogma distinto, ¿no? Creemos en cosas o en factores, verdades distintas, pero tenemos un mismo tronco común. Las tres también tenemos como semejanza que somos monoteístas, a diferencia de otras religiones paganas como el hinduismo, el budismo, que son politeístas, hay muchos dioses, o también está religiones que son más agnósticas, más panteístas. Eso lo conversamos la clase anterior. A diferencia de esas religiones paganas, las religiones semíticas o que salen de Abraham tienen como una característica que son monoteístas, creen en un solo Dios, en un solo y único Dios. En el caso del cristianismo, vamos a ver que la revelación no se va a quedar solamente en un Dios creador, sino que tiene su culmen, tiene su plenitud en la persona de Jesucristo. Por tanto, si seguimos avanzando, vemos como el concepto de la fe en la Sagrada Escritura para el cristiano, para nosotros católicos, no se queda solamente en esa alianza del Antiguo Testamento, sino que nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Y por tanto, el objeto de la fe ya no solamente va a estar en la alianza que Abraham hace con Yahvé, sino que se transforma o tiene su plenitud ya en el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Cuando hablamos de Evangelio, aquí tenemos en el esquema conceptual, he tomado Marcos capítulo 1, versículo 15, haciendo referencia a esto que es el Evangelio. El Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia, un buen mensaje. Y el Evangelio no es otro que el mismo Cristo. Es verdad que nosotros cuando tomamos la Biblia en el Nuevo Testamento vemos 4 evangelios, o mejor dicho, 4 evangelistas, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero a pesar que hay 4 evangelistas, realmente existe un único mensaje. Es decir, solamente existe Jesucristo como evangelio, con 4 narraciones distintas, porque son 4 comunidades que perciben lo que Jesús hizo, lo que Jesús predicó, de maneras distintas y fueron plasmadas en escrito, y por eso nosotros actualmente podemos leer esa experiencia de esas primeras comunidades, de lo que Jesús hizo cuando pasó por esta tierra. Por tanto, el objeto de la fe de todo católico ya está centrado es en la misma persona de Jesús. Y esta revelación, que es el mismo Jesús, este evangelio, que es el mismo Jesús,
es transmitido en un primer momento o de primera mano a través de los apóstoles. Recordemos que los apóstoles fueron hombres que fueron escogidos directamente por Jesús mientras que Él estuvo vivo en medio de nosotros, vivo humanamente. Y fueron los apóstoles donde se cimentó los primeros pilares para construir lo que nosotros vemos y tenemos actualmente como la Iglesia Católica. Por tanto, creer que Jesús puede hacer algo y adherirse a Jesús incluso en la cruz, viene y conlleva el hecho de vivir y de unirnos a una misma revelación. Es decir, creer en los milagros de Jesús, creer en lo que Jesús hizo, creer en las parábolas de Jesús y creer en su obra de entrega que tuvo como acto culmen en la cruz, significa que nosotros mismos estamos aceptando la revelación que se nos presenta en su propio cuerpo, en su propia carne. Recuerden que nosotros la semana pasada hablábamos de los misterios de los días jueves, los misterios luminosos. Y el segundo misterio luminoso precisamente es Jesús, es la revelación. Jesús se revela en sí mismo, ¿no? Revela al Padre, se revela al mundo en su propia persona. No le hace falta valerse ni de profetas, ni de nadie, sino que Él mismo es la plenitud de todo lo que tenemos que aprender y saber. Todas las obras de Jesús dan testimonio de Él. Toda la predicación de Jesús da testimonio de Él. Y eso lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 11 y versículo 23. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, se nos habla sobre el bautismo, ¿no? Que es el sacramento que concreta, que define nuestra adhesión a la revelación. Cuando Jesús está vivo con sus apóstoles en este mundo humanamente, nos manda una misión, y esa misión es: vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá Jesús ya nos revela su persona trinitaria, ¿no? Si Él bien es el Hijo, si bien tiene dos naturalezas, la humana y la divina, no está separada de la realidad de Dios, que es mucho más allá, mucho más grande incluso de lo que podamos comprender, y que está fundamentalmente identificada con la Trinidad. Recordemos que nosotros somos creyentes de un Dios que es trino. Somos creyentes de un Dios que tiene tres personas, ¿no? Aun cuando es un solo Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, siempre tenemos que pensar de que estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y formamos parte de esa filiación divina es a través del bautismo. Y este bautismo y esta revelación no es comprada, no se nos pide nada a cambio, es un don gratuito. Don significa regalo, la revelación y la salvación ha sido un regalo gratuito de Dios. Nosotros, como hombres, mujeres, lo que nos toca es tener la capacidad de aceptarlo. Y la capacidad de aceptarlo viene en el acogernos a la enseñanza que Él nos da, y que es una enseñanza que no es otra cosa que el amor. Todo se centra, todo se define, todo se concreta en la capacidad de amar que tengamos cada uno de nosotros. Así como está las Sagradas Escrituras como revelación de Dios, también está el magisterio. El magisterio de la Iglesia es aquel que enseña con autoridad en dos aspectos. El magisterio puede enseñar en materia o en temas de fe y en temas de moral. Esos son los dos elementos que el magisterio tiene campo, tiene autoridad para poder administrar, en el campo de la moral y en el campo de la fe. Vemos cómo el concilio más cercano a nosotros, previo al Concilio Vaticano II, al Concilio Vaticano I, pero el que define nuestra liturgia,
el canon bíblico, el que hace una definición clara de nuestra vida eclesial, es el Concilio de Trento, que surge de 1545 a 1900. Bueno, ahí hay un error, ¿no? Es de 1545. No recuerdo ahora cuándo concluye, pero ahí dice 1963, pero ahí sí hay un error. Eh, Ahora para ver. Sí. En el Concilio de Trento se van a definir los sacramentos, por ejemplo, va a decir que son 7, va a decir cuáles son los libros bíblicos, el canon correcto que nosotros creemos, cuáles son los libros bíblicos de la Sagrada Escritura que son inspirados, los que no son inspirados. ¿Y por qué el Concilio de Trento hace eso? Porque da una respuesta a los protestantes. Justamente previamente al Concilio de Trento se da la Reforma Protestante y hace falta que la Iglesia dé respuesta a esa situación, que dé respuesta a todos estos argumentos que tanto Calvino, Lutero, Enrique VIII, todos aquellos que se fueron separando, van aduciendo, ¿no? Y entonces había que poner un orden, y ese orden lo establece el Concilio de Trento. En el Dessinger, que es DH, significa Dessinger, que es un libro que recoge todos los concilios que ha tenido la Iglesia. En ese libro, que es Dessinger, en el numeral 1532, dice que la fe se recibe escuchando, una fe sin caridad no es fe, ¿no? Establece esta supremacía del amor sobre la fe. Y en el mismo Dessinger, en el 3010, dice, en sí misma, la fe, hablando de la fe, es un don de Dios al cual el hombre también podía resistir libremente, pero como que dando a entender de que la fe nosotros la hemos asumido con libertad y aceptamos a Dios y a Jesucristo con libertad, pero también la podemos rechazar. Hay esa posibilidad. Justamente cuando se habla del pecado contra el Espíritu Santo, es ese rechazo libremente, conscientemente, de la salvación de Dios. Por eso es que todos los pecados son perdonados, pero ¿cómo se perdona el pecado de negar la salvación? Cuando allí Dios siempre la da, pero si uno no la quiere escoger, no la quiere aceptar y le da la espalda libremente a la salvación, ahí no hay nada que hacer, porque Dios puede tener sus brazos abiertos, pero nunca nos va a obligar a que nosotros vayamos a abrazarle, ¿no? Él siempre está dispuesto, pero necesita que nosotros demos ese paso de respuesta. En el Concilio Vaticano I, que se empezó en 1870, en la Constitución de Filius habla que la fe es un acto libre, es decir, sigue repitiendo lo que ya he dicho anteriormente, que la fe está muy unida a la libertad y se mueve a través de la gracia de Dios. Y por tanto, así como surge libremente, también hay un compromiso de tener una obediencia, de mantenernos fieles a lo que se está enseñando a través de esa fe. En el Concilio Vaticano I se nos va a decir que el objeto de la fe es la palabra de Dios, escrita o transmitida, ¿no? Ahí tomando en cuenta lo que es la tradición oral. Y es tanto la tradición como la Sagrada Escritura la base fundamental de toda revelación. Recordemos que la palabra de Dios, sobre todo en las primeras comunidades, tiene un rango como la misma presencia de Dios equiparada a la Eucaristía. En las primeras comunidades cristianas, así como adoraban y contemplaban a Dios en la Eucaristía, también igualmente lo hacían en la palabra de Dios. Actualmente nosotros hemos lamentablemente perdido ese respeto a la palabra de Dios. Nosotros podemos tener en la casa, en cada uno de nuestros hogares, una Biblia, en un lugar privilegiado, no de adorno, sino para que nosotros todos los días podamos acercarnos a los salmos, a leer el Evangelio, a tener una lectura meditada. Es tener la oportunidad de tener al mismo Cristo, al mismo Dios, presente en nuestra casa. Entonces la Biblia no es para tenerla solamente relegada como cualquier otro libro. La Biblia tiene que tener un lugar especial.
podemos nosotros tenerla presente en un lugar digno dentro de nuestro hogar. Y es como si tuviéramos el Santísimo, ¿no? Si nosotros tuviéramos el Santísimo, la Eucaristía dentro de nuestra casa, buscaríamos que fuera un lugar más limpio y más bonito que tengamos, ¿no? Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene esa misma presencia porque es el mismo Cristo, es el mismo Dios que está presente, revelándose a través de este libro que es la Sagrada Escritura. Llegamos al Concilio Vaticano II, que surge en 1962. Ahí hay un error también. Dice Concilio Vaticano I, pero el Concilio Vaticano II en el 1962. Y allí hay una constitución que se llama Constitución Dei Verbum, donde se nos va a decir que la fe como una relación personal en la que el ser humano se entrega enteramente a Dios. El Espíritu Santo mueve el intelecto y la voluntad, permitiendo esa progresiva profundización de la revelación. Concilio Vaticano II es un concilio que no se propuso ser dogmático, no va como Trento, que iba a proponer regular la fe, sino fue un concilio más pastoral. Se enfocó mucho más en la liturgia, en la oración, en la comunión y en la conciliación de la fe con el mundo moderno, ¿no? Por eso hay documentos como Gaudium et Spes que buscan mediar, ¿no? Cómo mediar la fe en medio del mundo que ha ido cambiando, ¿no? Cómo la fe tiene que dar respuesta a esos cambios del mundo. Eso es válido no solamente en esa época de 1962, sino es válido en el día de hoy, cómo nosotros podemos aplicar nuestra fe en este mundo tan convulso que nos rodea. Juan Pablo II, que es santo, San Juan Pablo II, él tiene una encíclica que se llama Fides et Ratio, ¿no? Fe y razón, que la escribió en 1988. Y aquí él, que de hecho entra dentro de una de las preguntas que me había hecho Hernán, esa conciliación entre la fe que busca conocerse y la razón que busca creer, ¿no? Aquí en esta encíclica del Papa Juan Pablo II se nos dice que la razón, nuestro conocimiento humano, no está peleado, no está reñido con lo que creemos. Al contrario, todo ser humano busca por naturaleza comprender aquello que sabemos que está allí, ese misterio. Sabemos que hay algo sagrado, ese acercarnos, ese querer comprender cada vez más a Dios, así como estamos cada uno de nosotros, que estamos en este momento indagando, conocer un poco más de lo divino. Eso es estar alimentando nuestra fe a través de la razón. Y la razón también se alimenta porque va captando, va intuyendo esa presencia sobrenatural. Por tanto, la fe y la razón no están peleadas, sino al contrario. Cada una complementa a la otra, se complementan en un ejercicio simbiótico, ¿no? Y justamente eso es lo que hace que seamos seres humanos. Pasamos a otro punto que dice acto y virtud de la fe. La virtud de la fe es una virtud sobrenatural, ¿no? Es un don. La fe, la esperanza y el amor son virtudes, lo que llamamos virtudes teologales. Son virtudes que son dadas por Dios a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Por tanto, la fe, que es lo que va vinculada a la revelación, es creer en lo que Dios ha revelado, es una virtud que solamente Dios da. Por tanto, es Dios el mismo el que capacita al hombre a poder asentir, a poder aceptar esa fe revelada. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 142, nos dice que el acto de fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Dios se revela como ocurrió con Abraham, como ocurrió con los profetas, como ocurrió a lo largo de la historia de la salvación, hasta llegar a Jesucristo. Dios siempre se está dando, se va revelando. ¿Y cuál es la respuesta del hombre y de la mujer? Tiene que ser la fe. Esa es la respuesta que nosotros damos ante la revelación. La virtud de la fe es una virtud sobrenatural, como dije anteriormente, y que ilumina la inteligencia.
mueve nuestra voluntad. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros estamos aceptando a la revelación de Dios con una única finalidad, que es hacer lo que Dios quiere que pensemos, que hablemos, que hagamos. Por tanto, está ese ejercicio de que antes de hacer cualquier cosa, preguntarnos, ¿cómo lo haría Jesús? Si yo tengo que pensar algo, ¿cómo lo pensaría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Cómo amaría Jesús? Porque al final de todo, lo que nosotros queremos es ser como Jesús. Hay un punto que continúa, que entra dentro de la eclesialidad, porque nosotros no somos un ser aislado, somos un ser social, y como ser religioso y social, nosotros estamos dentro de lo que se llama la iglesia, o ese sentimiento eclesial, ¿no? La iglesia, iglesia, si lo traducimos del griego, se puede hablar de una asamblea, de un conjunto de personas que nos unimos por un mismo fin, ¿no? Con una misma misión. Creer es un acto propio del fiel cuanto fiel, es decir, en cuanto miembro de la Iglesia. Y es por eso que en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 181, dice: la fe de la Iglesia precede, genera, sostiene y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la que nos enseña. El magisterio de la Iglesia es precisamente una parte de la revelación, donde la que tiene la sabiduría asistida por la gracia de Dios es precisamente todo el cuerpo eclesial. Los obispos, el episcopo, no solamente observa, vigila a cómo se manifiesta su iglesia, sino que también enseña. Entonces, el principal deber de un obispo es velar por la formación de sus laicos, por la formación de su clero. Esa es la principal misión que tiene el obispo. Y justamente mantener un buen seminario, que es donde van a salir los próximos sacerdotes. Entonces, la formación es una tarea fundamental de la iglesia, y en este caso lo podemos personalizar en la figura del obispo. La fe es necesaria para salvarse. Es decir, si nosotros no tenemos fe, difícilmente vamos a aceptar la salvación. En Hebreos, en la carta de los Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La iglesia comunica la fe, enseña la fe, y además que la iglesia es la custodia de la fe, de la revelación. Pero para ello hay que creerlo, para ello tenemos que estar convencidos de que es así. Y cuando nosotros ya tenemos esa experiencia de encuentro personal con Jesucristo, vemos que todo lo demás es fácil, que nuestra mirada ya no es una mirada limitada, sino que somos capaces de ver más allá. Cuando nosotros entonces compartimos esa experiencia del amor de Jesús, ya no vemos a un enfermo, sino que vemos al mismo Cristo. Cuando vamos a la calle y vemos a una persona pidiendo dinero, ya no vemos a un mendigo, sino vemos a Cristo. Cuando vemos a un preso, no vemos a alguien que está sufriendo seguramente por algo malo que hizo, sino que vemos a un Cristo que está sufriente y que necesita también de nuestra misericordia. Entonces, eso lo da la fe. Si tenemos fe, podemos dar ese paso más allá de ver a Jesús en aquellas personas que están a nuestro alrededor. Tenemos también dentro de la revelación otro aspecto que son los dogmas. Dogma es una verdad que se cree casi que ciegamente, ¿no? Es decir, si nosotros confiamos en que si la iglesia dice que eso es una verdad de fe, es porque hay 2000 años de experiencia que lo avalan, ¿no? Y nosotros que apenas estamos dando pasos y somos limitados en tiempo, porque no vamos a durar 2000 años como lo ha durado la iglesia completamente, nos queda desconfiar, ¿no? Hay que confiar. Como decíamos al principio de esta clase, que uno de los elementos fundamentales de la promesa de Dios es el abandonarnos en Él. Y hay que creer y hay que confiar. Y por tanto, en eso consiste el dogma de fe. Si se nos dice que Dios es trino, que son tres personas en un solo Dios, puede ser que nosotros no lo entendamos, e incluso puede ser que no estemos de acuerdo.
Pero eso no significa de que no nos confiemos a creer, porque si hace 2000 años la iglesia ha comprobado que son tres personas y un solo Dios, yo no voy a ir de arrogante a decir lo contrario, cuando mi experiencia es mucho más corta en tiempo y seguro también en sabiduría. Por tanto, también ahí está lo que es la confesión de la fe, la expresión de la fe. Y aquí hay como 5 aspectos que pueden ayudar a aclarar este punto, ¿no? Que primero, que los dogmas son la base de la doctrina de la iglesia, es decir, es lo que se cree. Segundo, son verdades que han sido reveladas por Dios, transmitidas por los apóstoles, por medio de la por medio de la Sagrada Escritura y la tradición, y por las primeras comunidades. También, como tercer aspecto, tenemos que pueden ser reformulados de manera que a ti entiendan, dependiendo de la época. Es decir, no cambiar el dogma, sino lo que cambia es la manera en que se transmite o se explica. Cuarto, son definidos por el Papa o por un concilio. Y quinto, son luces que iluminan la fe. Por ejemplo, en el concilio de Éfeso se define que María es Madre de Dios. Y lo define un concilio y nosotros actualmente lo creemos. María es Madre de Dios. La Virgen María no es solamente madre de un hombre llamado Jesús, que fue judío y murió en una cruz, no. María no solamente fue madre de un Jesús humano, sino también fue madre de un Jesús divino. Fue madre del mismo Dios. Fue madre del mismo Dios que la crió a ella misma. Bien, vamos a continuar y pasamos a la revelación como manifestación de Dios. Dios se revela como un ser personal. Dios no es un ser anónimo o indiferente, como creen los agnósticos, que, bueno, Dios está allí, pero casi como Él no se interesa por mí, tampoco yo me intereso por Él. Yo soy un accidente de su obra creadora, ¿no? Pero no es así. Dios se revela constantemente al ser humano. Se reveló a Abraham, se reveló a Isaac, a Jacob, después a Moisés, después a otros profetas. Y fue preparando su pueblo hasta que llegó la presencia de Jesucristo como Él mismo, como el mismo Dios. Y Él se identificó. Yo soy el que soy. Y después, yo soy ser Jesucristo, ¿no? Tiene su nombre. Y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Dios siempre es un ser personal y es un Dios que no está, no es una leyenda, no es un cuento, no es un mito, sino que irrumpe dentro de la historia. Dios está presente dentro de nuestra historia. Mientras que Él caminó entre las calles de Jerusalén, enseñó y educó al pueblo, educó a través de su ejemplo. Y de este modo, así como se fue preparando a través de la historia de la salvación, la llegada de Jesucristo, Jesucristo también preparó cada uno de nuestros corazones para el momento en que Él va a regresar definitivamente, ¿no? La encarnación es un punto clave dentro de la historia, es un quiebre. Nosotros siempre hemos pensado que la historia es lineal o espiral, ¿no? Entonces hay esa visión de que la historia se repite o es lineal. Pero la verdad es que la historia es como una V, o una V pequeña, en la cual Jesucristo entró y partió la historia. Entonces, todo converge en Él. Lo que pasó antes de Cristo converge en Cristo, y lo que está después de Cristo va también a converger, a terminar en Él. Entonces la historia se partió, en la cual tanto el pasado como el futuro tienen como única finalidad el de encontrarnos con Jesucristo. La creación ofrece un testimonio del Creador, ¿no? La naturaleza, cuando se contempla, también tiene una parte de esa revelación. A través de la contemplación de la naturaleza, conocemos a Cristo. La historia de la salvación nos prepara ¿a qué? A la encarnación, que es lo que ya hemos dicho anteriormente. Y todo esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 54 al 64. Vamos a continuar y vemos que dice que hay un evento preparatorio del Padre para la revelación del Jesucristo. ¿Cuál es ese evento preparatorio? La alianza que estableció
en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, ¿no? Eso se llaman teofanías. ¿Qué es una teofanía? Son manifestaciones de Dios a lo largo de la historia. Aquí hay algunos ejemplos del Antiguo Testamento donde Dios se fue manifestando para preparar la llegada de Jesús. Uno de ellos es Éxodo 19, versículo 16 al 20, Éxodo 24, versículo 16 al 18, y Reyes, capítulo 19, versículo del 11 al 13. Todo esto es para prepararnos a la llegada de Cristo. Cristo como centro y culmen de la revelación. Por tanto, ¿por qué definimos a Jesucristo como el centro y el culmen de la revelación? Por cuatro cosas, cuatro características. Primero, Él es el revelador, la revelación y el revelado. Jesucristo tiene esas tres características. Es el que revela, es la propia revelación y por tanto es lo que ha sido revelado desde el momento de la creación, desde el momento que se planteó el plan de salvación de todos los seres humanos. Segundo, la economía cristiana en cuanto a alianza nueva y definitiva no pasará jamás y no cabe esperar una nueva revelación pública. Es decir, Jesucristo es el culmen de la revelación porque no hay más. A diferencia de, como dicen los testigos de Jehová o incluso los mormones, que todavía siguen sus ancianos revelando cosas y revelando cosas. Eso no lo creemos nosotros. ¿Por qué? Porque la revelación ya se cerró. La revelación se cerró en el momento en que Jesús muere. Quedan sus enseñanzas transmitidas fielmente por sus apóstoles, por sus discípulos, dentro de la iglesia, pero la revelación al momento de Jesús resucitar ya queda cerrada. Nosotros no creemos de que va a haber nuevas revelaciones. Tercera característica es que en su palabra lo ha dicho todo. Jesús, que es el logo, que es la palabra, ya lo ha dicho todo. No hay nada que esperar, no hay nada que esperar nuevo, sino ya todo está dicho en Jesús. Y número cuarta característica, la fe, respuesta del hombre a la revelación divina. Ante esta revelación vuelve a aparecer la fe como esa virtud sobrenatural que se puede traducir como la respuesta del ser humano, ¿no? de la creación misma. Ya para ir terminando esta parte, volvemos de nuevo, ¿no? a reafirmar otros elementos como Cristo revela, el culmen de la revelación, que es Cristo plenitud de la palabra creadora, Cristo plenitud de la palabra de la alianza, Cristo que revela la plenitud de la ley del Antiguo Testamento y Cristo como palabra profética. Bien, entonces acá ya vamos a pasar un poco más rápidamente, ya de esta manera esta es la última parte, para que después escuchar sus dudas. Esta última parte hablamos del hecho de la revelación como acontecimiento histórico. Ya lo he adelantado cuando hablamos de que parte la historia humana en dos. Entonces el futuro y el pasado tienen como fin el mismo, que es Cristo. Así como los antepasados esperaron a Jesús, nosotros esperamos ya después de la resurrección de Cristo compartir con Él esa misma gracia de la resurrección. Hay criterios de credibilidad y de transmisión. En Jesucristo vemos que hay unos signos que revelan que Él es Dios, ¿no? Jesucristo no es comparable ni con Homero, ni con Confucio, ni con Buda. Hay unos signos que destacan, que hacen que Cristo a través de sus obras, a través de los profetas, a través de lo que predicó, a través de su propia muerte en la cruz y resurrección, hace que se distinga de todo el resto de las personas y evidentemente da credibilidad a sus hechos. La iglesia también es un criterio de credibilidad y de transmisión, porque a través de la iglesia se perpetúa la presencia de Cristo a través de la Eucaristía, a través de la predicación de la palabra de Dios. Es decir, todo esto lo podemos resumir a través de su liturgia. También a través de la iglesia hay signos de unidad,
Por ejemplo, el Papa es un símbolo de la unidad de la Iglesia, de la santidad, porque tenemos personas han sido santas, que se les reconocen sus hechos heroicos y su historicidad. Y por tercer aspecto, dentro de la Iglesia es creíble porque tiene con el testimonio de vida, especialmente en el martirio. Ninguna persona va a dar la vida por nada. Y vemos como en las primeras comunidades muchos cristianos murieron simplemente por defender su fe. Y eso lo que hicieron fue multiplicar a los cristianos, fueron semillas de otros cristianos, porque su vida, su sangre, daba credibilidad de lo que estamos transmitiendo, de lo que estamos creyendo. Actualmente también hay muchos mártires y vemos sobre todo en África, en Nigeria, por ejemplo, todos aquellos cristianos que cada día son masacrados por grupos extremistas políticos, religiosos, en la cual el cristianismo para ellos es un estorbo. Y aún así siguen yendo a misa, siguen manteniéndose firmes dentro de su fe, a pesar que son cada vez más perseguidos por su fe. Ya en la última parte, y así descansamos un poco de mi voz, de estar ya un poco cansados. Ya esta última parte hablamos sobre la resurrección y la transmisión de la fe, en la cual también reafirma a Cristo como culmen de la revelación. A través de la resurrección vemos ese sello definitivo en la cual Jesús nos dice, así como yo tuve un cuerpo que sufrió, que fue latigado, fue abusado, escupido, muerto, ese mismo cuerpo también tiene un aspecto glorioso, ¿no? Y nosotros, a pesar del sufrimiento que tenemos y padecemos todos los días en esta vida, esa es nuestra esperanza, la resurrección, de que ese cuerpo que actualmente puede estar cansado, agotado, agobiado por tantos problemas, ese mismo cuerpo vamos a tener la seguridad de que va a ser glorificado en la gracia de Dios, ¿no? Y también tenemos una parte que es la transmisión de la fe. Aquí es como nos sirve como de resumen. La fe se transmite a través de la Sagrada Escritura y de la tradición. ¿Y quién tiene esa custodia? La iglesia, ¿no? Entonces ese trigo, ese trípode donde se sostiene la revelación. La tradición transmite lo que interpreta de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo hacen los santos padres de la iglesia. Las Escrituras verifican y validan lo que se ha vivido dentro de la tradición. Y además la Sagrada Tradición transmite lo que los padres de la iglesia en la historia se ha ido reflexionando, y el magisterio custodia el depósito de la fe. Por último, en estos puntos como conclusivos, al hablar de transmisión de la revelación, la iglesia habla del fides et mores, es decir, fe y costumbres, doctrina y conducta. ¿En qué se traduce? En lo que ya había dicho en un principio ya, en que el magisterio de la iglesia le compete dos temas fundamentales: la fe, que se cree, y la moral, que se vive, que es la conducta, ¿no? Moral viene de mores, y mores en latín se traduce al castellano como conducta, ¿no? También es del ethos griego, ¿no? Ética, que es conducta. Entonces la iglesia puede hablar con autoridad en aspectos de fe y en aspectos de la moral. Bien, voy a dejar de compartir este esquema que fue largo. Espero que no le haya sido tan agobiante. Y vamos a ver acá. Bien. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes porque después de que he hablado tanto, creo que es necesario escuchar otras voces, otras palabras de otras personas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas Desde noches, Valencia, Solmar, Venezuela. bienvenida. Gracias. Bueno, este tema de revelación es bastante profundo, ¿verdad? Pero es incluso trascendental, porque imagínate,
Es el momento cuando se divide la historia en dos. Es tan importante, ¿no? Pero, sin embargo, algo que me quedó así en duda, cuando mencionaste las características de la revelación en sí, que decías que la primera se revela, segundo, su propia revelación, y la tercera, que ha sido revelada. Pero, no sé, lo nombraste como característica, pero me parece que son las mismas cosas, ¿o no? Sí, sí, es la misma cosa. Es como intentar centrar a Jesucristo, que es la revelación, pero a su vez fue revelado por los profetas, y a su vez también él revela, porque él revela la plenitud cuando nos muestra al Padre. Entonces son como tres momentos de una misma persona, que es Jesucristo, pero se enfoca desde tres aspectos históricos, ¿no? De una visión desde el pasado, que es revelado por los profetas, y se cumple en Jesucristo. El mismo Cristo revela al Padre, entonces él mismo es la revelación plena. Y además, él no solamente revela, sino que también en su misma persona, él mismo, es donde llega todo, ¿no? Es como esa expresión de que todos los caminos llegan a Roma. Se puede decir que todos los caminos de la fe llegan a Jesucristo. Todo lo que dijeron los profetas, todo lo que Jesús predicó, todo el plan salvífico desde el principio de la creación, del plan salvífico y creador de Dios, y lo mismo, y el mismo hecho de que Jesús se haya encarnado, todo eso convierte en un solo hecho nuclear, que es la persona de Cristo. Entonces, que Jesús es todo, Él es el centro del universo, es el que parte la historia, porque él irrumpe dentro de la historia hace 2000 años y hace que el mundo cambie, ¿no? Que el mundo ya no vea todas las cosas distintas, porque ahora nosotros lo vemos desde el prisma, desde la óptica que Jesús vino a enseñarnos. Tenemos, Solmar, a una mano levantada, que es la de Gerardo, y creo que también Hernán. Si quieres, escuchamos primero a Gerardo y después escuchamos a Hernán. Gerardo, el micrófono. Disculpa. Repito la pregunta. Ronald, en esa misma revelación podría también tomarse en cuenta como el aspecto de la resurrección como tal y la identificación de que todos vamos hacia lograr un final feliz de resurrección. Sí, Gerardo, nosotros percibimos como dentro de nuestra limitación, porque siempre destaco que somos limitados, nosotros no nos la sabemos toda. De hecho, nosotros eh, vivimos o sabemos lo que Jesús manifestó. Y vimos que dentro de la historia de la encarnación, Jesucristo no solamente predicó al Padre, predicó la perfección de la ley, que es el amor, sino que también resucitó. Y la resurrección se plantea como el restablecer todas las cosas como eran en un principio. Fíjense que Jesucristo, cuando él predica, él habla, él dice una frase que es así, así no era en el principio. Por ejemplo, cuando habla del repudio a la mujer, cuando hay unas situaciones normativas de los fariseos, de esas leyes que no podían ayudar a una persona un sábado porque primaba la ley sobre la caridad. Y él dice, así no era en un principio. Entonces él se remonta, Jesucristo nos remonta del primer motor creador, la primera intención de Dios. Y resume todas las leyes en dos nada más, que es ama al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Los complicados, Gerardo, las complicaciones, así te digo a Gerardo como a todos, las complicaciones no las ponemos nosotros, los seres humanos. Eso es tan sencillo, tan claro. Ella nos lo está diciendo, que lo que nos pide es que amemos incondicionalmente a los que están a nuestro alrededor
y a Dios sobre todas las cosas. Y ya no está diciendo de que la plenitud está en el amor. Ya no está diciendo que su cuerpo resucitado es una manifestación del amor de Dios que Dios nos tiene. Un amor que no tiene que limitarse a una respuesta. Nos dice que esa frase de que qué valor tiene amar a quienes nos ama. El valor realmente está en amar a aquellos que no nos responden en el amor, que no nos responden en el saludo, que nos odian. Pero eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero Jesús lo dice muy claramente. Entonces, todo el amor se manifiesta plenamente en la resurrección, porque la resurrección es la transformación completa de nuestra vida en el amor. La esperanza y la fe, que son dos elementos que hemos hablado en clase, eso va a desaparecer. La fe se termina en el momento que nosotros vayamos a morir, porque la fe se necesita es mientras nosotros estamos vivos, porque nos permite creer y aceptar la revelación. Pero cuando nosotros dejemos este cuerpo, esta vida, este mundo, ya no hace falta tener fe, porque ya vamos a estar plenamente gozando de aquello que creemos. Igualmente la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es esperar precisamente que algo puede ser mejor. Pero cuando llegamos a lo que ya es insuperable, que es Dios, ya no hay que esperar más nada. Entonces, al no esperar más nada y al ya estar convencido completamente de lo que tenemos al frente de nosotros, eso ya no hace falta, desaparece. ¿Qué es lo que se va a mantener? El amor. De las tres, el amor es lo único que va a mantenerse. Y así como ese amor eterno que está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces nosotros entramos dentro de esa dinámica. Y eso es la resurrección. La resurrección es estar en una dinámica, en un movimiento, en una dimensión donde el amor va a ser lo único que va a regir nuestra vida, donde no va a haber odio, donde no va a haber dolor, porque simplemente va a haber gozo, ¿no? Ya el sufrimiento tampoco va a estar, simplemente va a estar ese gozo que nosotros lo hemos experimentado. Por ejemplo, con los que tenemos algún hijo, ese amor cuando las madres tienen a su niño, ¿no? Por primera vez y lo abrazan por primera vez, que es igualmente los padres. Ese amor que uno dice que sobrepasa, ¿no? Tener un niño tan pequeño y tan vulnerable, esa responsabilidad, ese amor que uno imprime en ese momento, es una muestra de lo que es el amor del Padre hacia cada uno de nosotros, ese amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Cuando nosotros lo hemos experimentado, cuando nosotros hemos pasado necesidades. Yo me recuerdo, por ejemplo, en Venezuela, cuando hubo un momento donde realmente, aún teniendo dinero, no había posibilidad de tener una comida suficiente para la casa, ¿no? Pero aún así, ese amor se siente dentro de la necesidad, dentro del sufrimiento, cuando tú de lo poco que tienes lo compartes con aquel que no tiene nada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que así sea compartir una taza de café con otra persona, uno se siente tan lleno, tan realizado, porque uno está compartiendo de lo poco que tiene. Ese darse es el amor verdadero, que lo vamos a vivir plenamente cuando ya hayamos resucitado. Y es como para explicarte un poco la relación entre la plenitud del amor y la resurrección. Son dos cosas que tienen que ir unidas. Hernán, vamos a escuchar a Hernán para ver qué nos dice. Ok, pues mira, con este mapa conceptual que tú acabas de enseñarnos y de antemano, pues yo estoy interesado en acceder a él. Uno ve acá que a medida que vamos avanzando en nuestro curso, definitivamente hay categorías teológicas muy importantes que hay que manejar. Y yo me atrevería a decir que, pues, dentro de las ramas del conocimiento en el hombre, la teología tiene inescindiblemente muy fuertes brazos con ciertos conceptos transversales. La revelación es uno de ellos y la fe es otro. La revelación tiene muchos matices para poderlos entender
lo que tú explicabas en el Antiguo Testamento, una de las, bueno, entre las varias manifestaciones de Dios a título de revelación están las teofanías, están las manifestaciones de Dios a través de los fenómenos de la naturaleza. Entonces, eso es entender la revelación desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Y cuando entendemos la revelación en el Nuevo Testamento, que la clave de interpretación del actuar humano es Jesucristo, ahí se puede vislumbrar a través de él con milagros, signos y prodigios. Esa es otra revelación que también hay que entenderla y no es, y es inseparable al Antiguo y Nuevo Testamento. Es que es un binomio que de todas maneras tiene la dinámica y tiene la ventaja que no tiene otras ramas de estudio, que uno puede ser retrospectivo y prospectivo, o sea, son de la mano que lo maravilla a uno. Ahora, otra cosa dos cosas que me llamaron la atención, tres dones que tú dijiste, tres dones, o sea, tres regalos que Dios le da al hombre, que es la revelación misma, que es la fe y que es la salvación. Otros dos conceptos que también van muy de la mano con la revelación en la teología y la fe. Mira que en el cuadro sinóptico, en el mapa contextual, tú decías, la fe es esa adhesión personal de Dios al hombre. La fe es eso lo dice el Concilio de Trento, la fe es una virtud teologal, etcétera. Entonces uno tiene que también como saber interpretar las palabras dentro del contexto. Y algo que me llamó la atención también es que tú decías en una parte de la diapositiva que los dogmas se deben reinterpretar a la luz de los signos de los tiempos. Es decir, siempre tiene que mantener su concepción inmutable, pero también tiene que adaptarse a los tiempos modernos, ¿verdad? Entonces, eso aprendí y eso quería como compartirte. No sé si esté bien o mal mi apreciación, mis apreciaciones. Gracias. No, está muy bien, Hernán. Sí, gracias por tomar apunte y por estar tan pendiente de todos esos detalles que realmente es allí donde está la clave, ¿no? De poder comprender. Ciertamente hay muchos conceptos que para muchos serán nuevos, ¿no? Algunos son confusos, pero lo importante es no quedarnos en la confusión, sino ir en el contexto, ¿no? En el entorno, que muchas veces un concepto ayuda a aclarar otro concepto. Y por eso es bueno siempre anotar, porque después se puede buscar en un diccionario también, y que es investigación personal, ¿no? Y gracias a Dios hay buenos diccionarios teológicos. Ahora con el Internet se consiguen inclusive gratuitamente a través de los buscadores. Inclusive de la inteligencia artificial. Yo en estos días estaba haciendo el ejercicio de comparar la inteligencia artificial y veo que muchas veces se ajusta, ¿no? Se ajusta correctamente dependiendo de cómo uno le pregunte. Hay cosas que con sentido humano uno puede utilizar todas estas herramientas para aprender más. Vamos a escuchar, Hernán, a Gracias. Walter, que levantó la mano. Hola a todos, ¿qué Saludos. tal? Ronald, yo me preguntaba con todo esto que estamos viendo, ¿no? A ver, de este lado del mundo pareciera ser que, bueno, todo eso que estamos conversando, de una u otra forma lo venimos masticando desde chiquitos, ¿sí? Que el catecismo, que vamos a la iglesia, todos. Ahora vemos que donde nuestra religión, podemos decir así, nació, cada vez es menos la gente que creyente, podríamos decir, o practicante de una religión,
si vamos al caso de Europa, vos mismo contabas el otro día, en España, impensado, por rezar, casi te meten preso, una cosa así. Creo que en Inglaterra también, en distintos lugares pasan esas cosas. Entonces, ¿cómo podríamos por ahí explicar esa merma en la cantidad de gente que cree y que está inclinada hacia Dios? Ni hablar de la parte asiática, donde hay, qué sé yo, 1.500 millones de chinos que prácticamente no creen en nada. Después las otras religiones o pseudo religiones como el budismo. O sea, quiero significar con esto que en relación a la población mundial somos una minoría. Y dentro de esa minoría, también una minoría media flaca, digamos, ¿no? ¿Qué nos estaría faltando? Porque esto que hacemos con vos los sábados, todo está muy bueno, pero ¿qué nos estaría faltando por ahí para que esto se contagie un poco más y que llegue la palabra de Dios a otros lugares? Sí, interesante, Walter. Es una inquietud que todos tenemos. Aquí hay varias cosas, todas muy interesantes, ¿no? Yo creo que no dijiste nada que se pueda desperdiciar. Pero primero que Dios es un enigma, ¿no? Dios es enigmático. Dios no piensa ni razona como razonan los seres humanos. La prueba de ello es, por ejemplo, esa parábola de que dice que estaba el dueño de la mies y fue a buscar trabajadores y contrató uno a las primeras horas del día y después otro ya terminando la tarde. Y cuando este dueño de la mies fue a pagarle a los trabajadores, les dio a todos el mismo pago, ¿no? Los que trabajaron más se quejaron, porque dice, si nosotros trabajamos más horas porque nos da lo mismo que aquel. Y Dios dice, en este caso en la parábola dice, el dueño de la mies dice, ¿acaso yo no soy el dueño de mi propio dinero? Y yo le doy lo que yo quiero a quien yo quiero, ¿no? Y ya habíamos pautado un precio, ¿no? Un costo. Entonces, la lógica de Dios es una lógica totalmente complicada de entender, ¿no? Y a lo mejor nosotros que tenemos esta concepción católica de los sacramentos, nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando vayamos a morir, ¿no? Y ver cómo la lógica de Dios pues, ha buscado otros medios de salvación para otras culturas, ¿no? Dios es un Dios que le gusta hacer sorpresas, ¿no? Y yo creo que más de una sorpresa nos vamos a llevar después que veamos cómo es la cuestión después de la muerte. Pero hay una sola cosa que hace falta y una sola cosa a la que tenemos que estar muy atentos. Y es recordar primero cómo hicieron las primeras comunidades cristianas. La tenían todas de perder, eran minoría dentro del Imperio Romano, eran un poco no eran queridos ni dentro de los judíos, eran los primeros cristianos eran considerados una secta de los judíos. Si los judíos los odiaban, ¿cuánto no más van a odiar a una secta derivada de los judíos? Es decir, los cristianos tenían todas las de perder. Nacieron en una circunstancia donde su líder fue crucificado, fue muerto. Pero justamente hay una característica que no tenía ninguna otra religión, que era lo que dicen Hechos de los Apóstoles. Miren cómo se amaban. Miren cómo se amaban entre ellos. Y eso fue la clave del éxito. Si nosotros como iglesia no es necesario que prediquemos, que andemos de casa en casa como hacen los testigos de Jehová, eso no hace falta. Lo que hace falta es amarnos entre nosotros, que nuestro amor sea sincero, que respondamos a la necesidad del hermano que está en nuestra comunidad, inclusive nuestro hermano que está dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad de la iglesia.
A veces nosotros vamos a la misa y ni siquiera somos conscientes de las necesidades de las personas que están alrededor de nosotros. ¿Cuántas personas van a la iglesia, a la misa, o están dentro de nuestro grupo de apostolado con tantos problemas en su espalda, en su cabeza? Y nosotros podemos aliviar un poco con un abrazo, con preguntarle cómo está, cómo sigue, oro por ti. Esa preocupación por el otro es lo que nos va a hacer a nosotros diferente al resto. No importa que nosotros seamos pocos, seamos muchos, pero si nos amamos, todo el mundo va a terminar queriendo ser como nosotros. También la alegría. Si nosotros amamos y estamos alegres, la gente eso le llama la atención. ¿Por qué estás alegre? Porque amas al otro. Y yo en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudio, en mi familia, eso yo no lo vivo. Yo quiero estar como tú, alegre y amando. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder convencer a los demás. Porque todo esto que yo les dije que es una cosa muy teórica y muy pesada, yo reconozco que repasar todo ese esquema, yo me lo pensé muchas veces en hacerlo porque sé que es muy fuerte teóricamente, pero todo eso no tiene sentido si nosotros no nos amamos entre nosotros y no estamos preocupados por las necesidades de los demás. Eso es lo principal. Dios nos va a salvar es por el amor, sea budista, sea ateo, sea musulmán. Si tú amaste, tú ya tienes un gran tesoro guardado, ahorrado dentro de ese banco que es el cielo, ¿no? Eso es lo importante, el amor. Dios nos va a juzgar en el amor indistintamente de la cultura que nosotros seamos, porque el chino es capaz de amar, el hindú o el indio tiene capacidad de amar, el árabe tiene capacidad de amar, todos los seres humanos tenemos capacidad de amar, y a través de esa capacidad del amor es que seremos juzgados al final. Vamos a escuchar un momento a Josefina, que tiene la mano levantada. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, primero quiero pedir disculpas porque estoy conectada simultáneamente en dos cosas, pero es que acabo de descubrir ahorita que el problema del audífono está en la computadora. Ya, sí, se escucha un pitico. Entonces, bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí, te escuchamos, yo te escucho. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok. Sí, por supuesto que me llama la atención la pregunta que hizo el señor Walter. Dentro de lo que es, digamos, la misión que Dios me encomendó, que yo soy catequista, estoy hablando acá desde Valencia, Venezuela, y realmente esa es una preocupación general, pero la iglesia viene trabajando para eso. El catecismo como tal tiene ahorita la vertiente precisamente para llegar a eso de lo que usted estaba hablando, que era vivir en el amor. Y esto coincide con lo que usted cerró, como decía, el esquema que nos dio, que era, como decimos, podemos tener mucha fe, pero si la fe no está acompañada de la actuación, no tiene sentido. Realmente vamos como a enlazar un poquito las dos cosas que le estoy diciendo. El catecismo como tal, para hacer los sacramentos, lo que se llama el catecismo sacramental, es lo que quiere ahorita la iglesia dejar como de lado, ¿no? Y se está trabajando en lo que es precisamente tu iniciación en la vida cristiana, ¿verdad? Y cultivar esa iniciación en la preparación del cristiano. Que no veas la fe como una preparación para tomar un sacramento, porque precisamente de lo que viene históricamente es una de las cosas. Como decir, tomaban los niños la primera comunión y en muchos casos se convertía en la última, porque no regresaban a la iglesia. Entonces ahora lo que se quiere es otra cosa. ¿Qué es lo que se quiere? Bueno, que el niño comience a vivir su fe desde la familia, que se ha llevado a la iglesia con los papás desde niño, que eso se vuelva parte de su vida cotidiana.
Y cuando este niño ya puede ir solo, comienza su preparación de iniciación de vida cristiana y eso sigue. ¿Cuándo va a ser su primera comunión? Cuando realmente esté preparado para eso. ¿Y cuándo va a estar preparado para eso? Cuando esté enamorado de Jesús. Ese amor por Jesús es el que te va a llevar a querer tomarlo, a querer que vivas contigo. Entonces, todo esto tiene como que la misma convergencia, todo converge a lo mismo que es Jesús en el amor, pues. Miren, me llamó sumamente la atención cuando dijo que dentro de las virtudes teologales, ciertamente, la esperanza y la fe se quedan aquí con nuestra vivencia terrenal, que fue la preparación para nosotros poder acceder a estar al lado de Dios. Eso me pareció excelente, no tiene idea de lo bien que me cayó esta frase. Para cerrar, o sea, para no hacer más larga la intervención, yo en muchas oportunidades le digo a mis niños, yo tengo niños en la catequesis desde 9 hasta los... Ahorita trabajo como dice, para la comunión y para la confirmación, porque tradicionalmente eso es lo que los papás dicen, pero nosotros sabemos que tenemos que prepararlos es para la vida en Cristo, para la vida cristiana. Y yo le digo a los niños que la preparación nuestra para la vida cristiana es nuestra forma de vida. Nosotros debemos ser como lo decimos, porque eso es lo que está pasando, porque hay mucha gente que dice ser católica y no lo es, porque solo va a cumplir con los sacramentos y se olvida de lo demás. Entonces, ¿dónde está ese cautivo cristiano que necesitamos? En que nosotros seamos modelo para que los demás quieran vivir como nosotros. ¿Y cómo queremos vivir nosotros? Como Cristo quiere que nosotros vivamos, que nosotros seamos felices, que tengamos la capacidad de resolver situaciones siendo Él el centro de nuestra vida. ¿Ok? Y por supuesto, Él nunca nos abandona, camina con nosotros y por supuesto, respetar su voluntad, aceptar lo que Él quiere para nosotros y para nuestro entorno. Y como dice el encierro de los 10 mandamientos, en el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, mi profe, disculpa lo largo. Saludo para todos. Gracias, Josefina. Sí, sí, a pesar de que se escucha un poco con eco, pero sí logramos escuchar tu intervención. Bueno, gracias, la verdad, por compartir con nosotros y sobre todo hacer ese ejercicio vocacional tan importante que es el de la catequesis, ¿no? Es fundamental, el de la catequesis es fundamental. Es un ministerio actualmente, ¿no? Y es parte del magisterio de la iglesia, es parte de esa función de enseñar. Bien, no sé si hay otra persona que quiera comentar algo, ya aparte de Josefina. Profe, disculpe, Sí. Precisamente es una de las cosas que está cambiando dentro de la iglesia, ver la catequesis no como una forma de enseñar, sino el catequista es el modelo de vida y el acompañador del cristiano. ¿Ok? Es llevarlo de las manos y convivir. Ese es lo que se quiere precisamente, y no es ahorita, eso tiene muchos años, pero poco a poco, es un cambio muy fuerte de lo que es la catequesis tradicional, que era como que una clase, aprenderte oraciones, toda una cantidad, te hacían examen, todo eso ha cambiado. La catequesis de hoy en día es una catequesis de acompañamiento, de encuentros de fe, de compartir vivencia, es muy vivencial y sobre todo el texto guía para la catequesis es la palabra de Dios, nuestro texto bíblico que es precisamente la Biblia. Vale, muchas gracias, Josefina. Bien, déjame a ver acá, vamos a cerrar un momento los micrófonos para que no se eso, para evitar ruidos externos. Vale, yo creo que, si no me equivoco, aparte de Josefina, no sé si Hernán, ¿tú levantaste la mano por casualidad? Vale. Sí, solamente quería decir dos cosas muy puntuales a la inquietud que formula Walter. La respuesta es muy sencilla, uno tiene que tomar plena conciencia que en este mundo todos tenemos una vocación, la que sea en nuestras
profesiones, en nuestras artes y en nuestros oficios. El quid del asunto es conocer a ese signo de contradicción que es Jesús. Es el que rompe las dinámicas del comportamiento humano, es entenderlo. Al entenderlo, lo podemos amar y podemos llevar a cabo todas sus enseñanzas a plenitud. Es el primer punto. El segundo punto, y quiero ser aquí como digamos un crítico constructivo con mis hermanos los católicos, aquí en Colombia se ve, yo creo que también en el mundo, y es un detalle que no sé si de pronto ustedes se han dado cuenta, yo creo que tú sí, pero no sé si los demás. Y hago la pregunta, cuando uno asiste a la Eucaristía a raíz de la pandemia, hagámoslo, no, antes de la pandemia, cuando se lleva a cabo dentro de la celebración eucarística el darnos la paz, antes nos dábamos la mano, antes nos dábamos la mano. Y mire que ahora, después de pospandemia, nos damos la paz es con miradas o haciendo gestos de inclinación. Que eso, para mí, hace que no nos sentamos como hermanos. Es como un signo, actualmente es un signo que es, digamos, ya mecánico, pero no se siente la hermandad. Y eso que comulgamos, hacemos nuestra profesión de fe y demás. Es decir, se ha perdido la urbanidad en el templo. Y eso me parece que es importante. No soy catequista, pero he visto catequistas que eso, por lo menos aquí en Colombia, no lo tienen en cuenta y son las normas de urbanidad. Para ser un buen catequista, uno tiene que ser un buen ser humano y tener muy consciente que el menor gesto de urbanidad cuenta. Y eso también hace que el ejemplo se viva, se sienta y se transmita. Solamente quería decir eso. Gracias. Gracias, Ran. Sí, antes de darle el paso a Nani, sí me llamó la atención lo de la paz, y es cierto. Es una de las cosas que nos damos cuenta cómo la pandemia afectó en todos los sentidos, ¿no? Cómo nuestra mente fue controlada y moldeada a raíz de ese encierro que fuimos todos, que todos lamentablemente tuvimos, ¿no? Digo lamentablemente porque el contexto era de enfermedad y de muerte, ¿no? Vamos a escuchar a Nani y después a Walter. Bueno, inicialmente mi intervención era sobre lo de la revelación. Si hemos hablado del Antiguo Testamento, la revelación de Dios creador hacia su pueblo de Israel, luego el verbo, ¿verdad?, se hace hombre. Entonces ese hombre que es Jesús es la revelación última, como nos lo dices tú. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Encontrarnos cada día con esa revelación que la tenemos en la palabra escrita. Y esa es la revelación que nos lleva a tener fe en que va a haber un juicio final y que tendremos una resurrección en presencia de Jesús. Entonces, la indicación o los exhorto en este caso a todos es a que nos encontremos con esa revelación en esa palabra escrita y la compartamos con otras personas. Guiemos a otras personas a encontrarse con ese Jesús en su palabra, en esa palabra que, como dice Ronald, no debe estar de adorno, sino que debe estar como un libro guía. No tenerla bajo el brazo como los hermanos esperados en las plazas, sino tenerla a la mano para preguntarle ¿qué diría Jesús? ¿Cómo lo haría? O como dice el padre Fone, ¿cuál sería su modo
para yo también entonces actuar como Él. Ahora, en lo que decía Hernán, con respecto al saludo de la paz. Inicialmente está escrito por la Iglesia que no hay dentro de la liturgia, no existe el rito de la paz. Es decir, los coros no deben cantar nada sobre la paz porque no está tomado como rito, parte del rito. Entonces, se une eso que aparentemente han ido descubriendo poco a poco los que han optado por leer la instrucción general de misal romano dentro de los coros y lo que nos dejó la pandemia. Yo también lo noto en la parroquia donde estoy. Claro, si no hay canto de la paz, vamos directo al Cordero. Entonces, a cantar el Cordero, entonces las personas simplemente algunos extienden su mano, otros con un gesto, y al de adelante, atrás y al de los lados. Ya eso de moverse, de darse el abrazo y todo eso, no está tomado en cuenta dentro de la liturgia de nuestra Iglesia Católica. Entonces también se va mermando, ¿no?, el miedo a enfermarse o a quedarse con la costumbre de lo que nos dejó la pandemia, pero también tomando en cuenta lo que estamos escuchando que se lleva a cabo en esa misa, en esa celebración. Entonces hay que conocer esa parte de la liturgia y saber, bueno, si no hay un canto, yo no tengo porque no me da tiempo de ir a abrazar a fulano que está allá adelante o hacer esa especie de receso, como decía Monseñor Cipó, un recreo dentro de la misa. Simplemente es un gesto a los más cercanos y continuamos con el Cordero hacia la llegada de esa revelación, ese Jesús que se nos presenta. Eso era lo que quería comentar. Vale, muchas gracias, Anani. Sí, muy interesante, muy ilustrativo lo que nos dices, Anani. Y también lo que tú dices lo reafirma Josefina, que escribió en el chat, que cuando uno se mueve de alguna manera interrumpe o rompe el rito la meditación, ¿no? Nos hacía referencia Josefina que hay que tener una educación litúrgica, ¿no?, dentro de lo que es la celebración de la misa, ¿no? Bien. Vamos a escuchar a Walter, que levantó la mano. Sí, bueno, escuchaba a Hernán, ¿no?, a Nani, y acá en Argentina en realidad pareciera que nunca hubo pandemia, porque siempre hemos sido muy abraceros y muy amigueros, digamos. Pero sí comparto también con lo que decía ahí Nani, que me parece que no hay que exagerar tanto el tema del saludo, de la paz y del moverse, de ir para un lado y para el otro. Y he visto gente por ahí que va de una punta hasta la otra, como para no perderse el abrazo con eso. Y en realidad por ahí lo que siempre digo es que perdemos por ahí el horizonte o el verdadero meollo de la Eucaristía o de la misa, que es la alabanza, lo que nos pidió Cristo. Hagan esto en memoria mía, que en definitiva es lo único que nos pidió. Nunca pidió más para él lo único que pidió fue eso. Hagan esto en memoria mía. Y acá, bueno, como dije, pareciera que nunca hubo pandemia, porque creo que en esos meses de las prohibiciones de tocarse y eso, y después en todos lados hay abrazo, beso, de todo en el momento de dar la paz. Tal vez, como digo siempre, ni tan pelado que se le vean los sesos, ni tan peludo que no se le vean los ojos.
Es así, sí, yo también voy por la línea de Walter, que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. También que la cultura latinoamericana, nosotros, todos los países latinoamericanos somos muy efusivos, ¿no? Somos muy de tocar, de abrazar. Y eso está bien, ¿no? También hay una parte cultural que también es parte de nosotros, pero claro, con equilibrio, ¿no? Y Josefina nos dice que hay casos en los cuales los sacerdotes dejan el saludo para el final, sí. Hay algo para evitar la interrupción, ¿no? Porque claro, como dice Walter, sale uno de la esquina hasta la puerta y eso parece un fin de año, el abrazo de fin de año, y se da ese abrazo. Claro, yo me imagino que en Venezuela siempre ha sido así, a lo mejor ahora un poco menos por lo de la pandemia. Aquí en España, como dice Anani, sí es cierto de que se conecta todo muy rápido y de paso que inmediatamente después viene la consagración. Entonces, el tiempo de saludar es muy rápido, del gesto de la paz para las personas que están a los lados, pero no da mucho tiempo en ese trance. Se me ha dado cuenta de que aquí las canciones, yo creo que va directo el Cordero o no son esas canciones tan largas que dura esos minutos, que también he visto que hay padres que se bajan del presbiterio y pasean por todas las bancas y darle abrazo a cada uno por la banca. Y mientras tanto, claro, para no tener ese espacio vacío, el coro canta. Pero eso, sí, como dice Anani, litúrgicamente debe tener unos límites, ¿no? Eso no. Sí, yo creo que el equilibrio es la clave de todo, ¿no? Tener un poquito de equilibrio en todo. Sí, aquí Anani dice que el misal no lo contempla, ¿no? Sí, eso yo creo que, la verdad es que yo de liturgia muy poco, ¿no? Me confieso poco litúrgico, pero sí, menos mal que está Anani que nos tiene aquí, nos puntualiza todo muy bien, eso está muy bien. Vale, yo creo que ya es buena hora para ir despidiéndonos, ¿no? Yo creo que ya ha pasado más de una hora, creo que llevamos 1 hora y media. Y yo muy contento de su presencia, de su participación, ha sido muy enriquecedora, gracias nuevamente a todos los que participaron. Todo lo que ustedes han dicho yo me lo llevo como un aprendizaje. Y bueno, nos veremos el próximo sábado con el favor de Dios. Yo voy a dejar de grabar y después les comparto la grabación para que también lo puedan escuchar otras personas que no pudieron conectarse. Entonces voy en este momento a dejar de grabar y muchas gracias por todo. Bueno, gracias a vos, Ronan, porque creo que son 2:30 de la mañana donde estás vos, ¿no? No,